Buenos días. Buenos días. Buenos Buenos días, profe. profe. Buenos días, profe. Buenos días. A ver, ya como que estamos todos, ¿no? Entonces vamos a llamar lista. Espérenme un segundito. Ahí les comparto la lista. Bueno. Luz Dari Rojas. Buenos días, presente. Ana Cristina Guerrero. Ana Cristina Guerrero. Carlos Esteban Chaucanés. Presente. Cindy Elizabeth Rojas. Buenos días, profe. Presente. Vero Bando. Buenos días, profe. Presente. Einer Gustavo Arteaga. Gustavo Arteaga. Ingrid Amanda Angulo. Ingrid Amanda Angulo. Johnny Andrés Delgado. Johnny Andrés Delgado. Lady Diana Pantoja Rivera. Lady Diana Pantoja Rivera. María Natalie Ruiz Rojas. María Natalie Ruiz Rojas. Gracias. Presente. Gracias. Marta Liliana Martínez. Marta Liliana Martínez. Jenny Daniela Chamorro. Buenos días, profe. Presente. Buenos días. Alejandro Ramírez González. Buenos días, profe. Presente. Dayana Andrea Gómez Otero. Presente, profe. Robinson Suárez. Robinson. Buenos días, profe. Habla con Ana Cristina Guerrero para informarle que sí estoy presente, sino que me demora un poquitico en entrar. Ah, ya. Ajá. Ana Cristina y Robinson, ¿no? Que entraron a ver. Ana Cristina Guerrero. Buenos días, profe. Buenos días. Pena la hora, me disculpa, me estaba quedando un poquitico la tarde. No se preocupa. A ver, entonces, ¿quién más entró ahorita en sala? A ver, los voy a nombrar, ¿no? Los que... Ana Cristina, pues ya está. Sí, profe, gracias. ¿Cómo, perdón? Gustavo Arteaga. Ah, ya. Gustavo, sí, señora. Ah, Yo tengo un problema, tengo como inconvenientes con el internet, no sé qué pasa. ya. Ingrid Amanda Angulo. Johnny Andrés Delgado. Lady Diana Pantoja Rivera. María Natalie Rojas. Bueno, ellos no, porque no estamos todavía en sala. Bueno, listo. Entonces, Profe, yo sí estoy presente, Natalie Ruiz. sí la tengo aquí. María Natalie Ruiz Rojas. Sí, profe. Gracias. La que no está es la Marta Liliana Martínez y Lady Diana Pantoja y Johnny Andrés e Ingrid Amanda Delgado. Ellos son los que tienen nombre. Profe, creo, no estoy seguro, hablé con uno de ellos ayer, ellos creo que están presentando hoy las pruebas ECAES.
Ah, ya. Están en bueno. ese profe. Sí. Ujú. Marta Liliana, que ahorita ingresó. Bueno, Buenos días. buenos días, Marta. Bueno, yo creo que ya ahí están todos los tres. Creo que seguramente están presentando las pruebas. Bueno, entonces, Profe cuen- Mónica, qué pena. cuénteme. De pronto, Lady Pantoja está viajando, profe. Ella tuvo Ah, que salir de urgencia de Cali para Pasto y me pidió que le informara, pero que ella había subido el trabajo ayer a plataforma. bueno, no, lo importante es que si así no puedan asistir, es como esto es a distancia, ¿no? Entonces, si no pueden asistir, lo importante es que cumplan con las actividades porque para poder calificar, ¿no? Entonces, ya irles pasando notas y todo para, entonces, eso es lo importante. Listo, profe, gracias. Gracias. Ujú. Bueno, gracias, muy amable usted. Bueno, entonces, nosotros habíamos mirado la parte de la balanza, creo que estábamos en la balanza de pagos. Vamos a recordar un Profe, está por la- poquito. Cuénteme. No, no, nada, profe, tranquila. Entonces, acá estamos en la parte de la balanza de pagos. Creo que sí está mirando las diapositivas, ¿no? ¿Sí estamos mirándolas? Sí, profe. Bueno, entonces lo mismo, ¿no? El mismo mecanismo. Los que vayan a participar, pues se les quedan exonerados de la actividad de hoy. Eso sí ya no, es decir, no la presentan, la actividad. Bueno, ustedes tenían un ejercicio que habíamos dicho que lo íbamos a socializar sobre la balanza de pagos, ¿no? Bueno, entonces yo les voy a explicar cómo, o sea, recordarles, ¿no? La cuenta corriente, la estructura de la balanza de pagos. Bueno, la estructura de la balanza de pagos está conformada por una cuenta corriente y una cuenta de capital, ¿sí? Balanza comercial, balanza de servicios y balanza de transferencias. Eso es lo que ustedes les pedían en el ejercicio, ¿no? La balanza comercial, de servicios, de transferencia. Dentro de esas balanzas, pues hay unos pagos de fletes, seguros, transportes y turismo, ¿sí? Que ahorita vamos a mirar cada una de estas partes, quiénes son los que la pagan. Y la cuenta de capital son las transferencias de capital, las inversiones directas, inversión de cartera, créditos a corto plazo, a largo plazo, y las reservas netas que tiene el país, ¿no? Como para, de esas reservas se puede también tomar para algunas deudas que tenga el país. Puede ser positivo, puede ser negativo. Eso dependiendo de la balanza, ¿no? De los resultados que tengamos en la balanza. Dentro de su módulo estaba mirando que hay unos, aparte de ejercicios, o lo que hay una balanza, nos habla un ejemplo de una balanza del país de España. Miren que acá lo voy a ampliar. Aquí dice bienes, servicios, rentas, transferencias corrientes y cuenta corriente. Eso es lo que tiene, esos son los elementos que tiene una balanza de pagos o las cuentas que debe tener la balanza de pagos. Donde están los ingresos, que son las entradas, y los pagos, que son las salidas. Y aquí debe darles un salto, que puede ser positivo o negativo, dependiendo, ¿sí? Entonces, los bienes o bienes comerciales o bienes de mercancías se refieren a todas las exportaciones o importaciones, ¿no? Que ingresan. Entonces, al país, ¿no? Eso puede ser positivo o negativo, ¿listo? En los bienes comerciales. Bueno,
En ese ejemplo, acá nos dice, en realidad, en España, más la mitad del importe de la cuenta de servicios es debido al turismo, o sea, que la cuenta de servicios es mayor, ¿no? Debido a ese turismo, que son ingresos y pagos, y hay un saldo también, que es la balanza de servicios, ¿no? La balanza de servicios quiere decir aquello que es por turismo o por servicios, digamos, de extranjeros que vienen de turismo, o que nosotros como colombianos salgamos de turismo. Eso entra como parte de los servicios. ¿Listo? Todo lo que tiene que ver Profe, con... una pregunta, cuando estamos hablando de otros servicios, usted nos dice que los servicios dentro de lo que es el turismo y Sí, en otros servicios, cuáles otros serían allí? es que cada país lo puede manejar diferente, ¿no? En este, pues por lo general, cuando hablamos de otros servicios, ya viene a ser, por ejemplo, de las partes de rentas, ¿no? Que se reciban, no, reservas, perdón, rentas, sí, rentas comerciales, ¿sí? Digamos que usted, como colombiano, se fue a trabajar a Europa, ese es otro servicio, ¿sí? O que vengan extranjeros a trabajar acá, eso se refiere a otros servicios, ¿sí? Ok, profe, gracias. Bueno, y estos son la balanza, estas sí son las balanzas de rentas, ¿no? Del trabajo, de la inversión y la balanza de rentas. ¿Listo? Bueno, eso sería como la parte que entraría ahí. Entonces tenemos rentas, transferencias corrientes y la cuenta corriente. Y la cuenta, alguien me preguntaba que la cuenta de capital, entonces la cuenta de capital son las transferencias de la administración pública, acá en este ejemplo de la Unión Europea, es decir, las transferencias de los fondos de cohesión y otras partidas menores que proceden de enajenación o adquisición de activos, materiales no producidos o por la liquidación del patrimonio de migrantes. Entonces, cuando hablamos también de la cuenta de capital, hace referencia a lo que es la compra de bienes y servicios que provienen del extranjero, así como las ayudas que provienen del extranjero, eso ingresa como cuenta de capital. Entonces, donde las compras, pues obviamente van a ser ingresos y las compras van a ser salidas, ¿no? Las ventas salidas, ¿sí? Entonces tenemos esa parte. Bueno, en la parte de la balanza de servicios, lo que me preguntaba también Robinson, entra pues turismos, viajes, transporte, comunicaciones, construcciones, seguros, porque cuando uno va a trabajar al extranjero tiene que pagar un seguro también, ¿no? O también seguro por lo aparte de importación, de exportación, servicios financieros, informáticos, culturales, recreativos, prestaciones de empresas, que pueden ser personales o gubernamentales, todo eso. Y las regalías también entran como en la balanza de servicios, las regalías que se tenga el país, ¿listo? Y en las rentas que tenemos acá, creo que acá tenemos rentas, no, acá tenemos las rentas. En las rentas son las percibidas por los propietarios, en el extranjero, rentas que recibimos del extranjero, ¿sí? Por propiedades que tengamos, o rentas que, pues, por familiares que viven en el extranjero, ¿sí? Entonces esas se entrarían como rentas. ¿Listo? En la balanza de pagos puede darnos un superávit, o sea que las importaciones de un país es inferior a las exportaciones, ¿sí? Entonces, superávit cuando las importaciones son inferiores a las exportaciones. Y déficit cuando los gastos
del país son superiores a los ingresos de capital. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Está claro? Sí, profe, pues ahí yo lo que puedo apreciar es que en cada una de estas, dentro de la guía hay una clasificación, así como usted lo ha mencionado ahorita, de cada una de las balanzas, ¿sí? Cuáles pertenecen a bienes, cuáles pertenecen a los servicios, cuáles a rentas, las clasifica. Que ahí en la guía ya, pues ya lo pudimos encontrar, ya lo pudimos mirar allí, profe. Muy bien. De pronto había esa confusión porque en su módulo aparece como un ejemplo de España, ¿no? Entonces no es, por eso a veces no estaba tan claro. Por lo tanto, les dejé ese ejercicio. Entonces, bueno, en ese ejercicio que ahorita lo vamos a socializar, después lo revisamos con ustedes ahí en la plataforma, ¿sí? Entonces tenemos todas las salidas, aquí están en rojo, ¿no? Los ingresos están en azul. Entonces, cada una de sus cuentas, bueno, la balanza de pagos es una transacción, son las transacciones económicas del país con el resto del mundo, por eso hay importaciones, exportaciones, transferencias, todo esto que tiene que ver con el resto del mundo, donde permite identificar si un país está en déficit o en superávit. ¿Listo? Entonces, cada una de estas cuentas tiene su contrario. Por ejemplo, las importaciones, ¿sí? Que son las salidas, tenemos como entrada las exportaciones, que son ingresos. Transferencias corrientes pagadas en el extranjero, tenemos transferencias recibidas del extranjero, ¿sí? Es decir, la contraparte. Transferencias de capital pagadas en el extranjero, tenemos transferencias de capital recibidas del extranjero. Ingresos por renta y egresos por renta. Exportaciones, importaciones, inversiones en el extranjero, inversiones del extranjero en el país. Bueno, entonces, teniendo eso, vamos a hacer la balanza comercial, ¿sí? Lo que les pedía, balanza comercial de servicios de renta y las transferencias corrientes, que simplemente era restar, ¿no? Los ingresos y las salidas. Entonces, de la balanza comercial, mire que tenemos como ingreso, tenemos 234.2 menos 567.3, que serían de la parte de salidas y de ingresos, ¿no? Y nos da negativo. ¿Qué quiere decir este negativo? ¿Quién me dice? En la balanza comercial. Que está en déficit. Sí, pero ¿qué quiere decir? Si la balanza comercial es de las exportaciones o de importaciones, ¿qué quiere decir? Que en este caso podemos decir que las importaciones fueron mayores que las exportaciones en el país. Eso. Y Es decir, eso ocasionó que se generara un déficit. Ajá. O sea, las importaciones son mayores, muy bien, Robinson, que las exportaciones. Eso sería. Por eso nos da negativo. Y tenemos la parte de servicios. Sí, también. Si acá nos regresamos, también tenemos exportación de servicios, ¿sí? Que son salidas, y la importación, ¿cierto? 85.7. Y nos da 68.4. ¿Listo? En las rentas, mire, también otras rentas que nos da negativo. Y las transferencias corrientes también nos da negativo. Cuando hablamos de las transferencias corrientes, ¿qué quiere decir este negativo? ¿Quién me dice? Perdón, me pregunta de nuevo, profe, que no le Las transferencias corrientes nos dio negativo. ¿Qué quiere decir? Las transferencias corrientes dan negativo en razón a que las transferencias que venían del extranjero, que las transferencias que llegaron del extranjero eran mayores a las transferencias que recibíamos nosotros del extranjero. Entonces,
Eso es lo que ocasiona a que estas den un valor negativo. Ujú. Eso, muy bien. Entonces, mire que Robinson ha estudiado. Bien, Robinson, gracias. Entonces, la idea de acá es tomar esto, ¿no? La balanza corriente, tenemos todo lo que hemos sumado de acá, de lo que es ingresos, y acá estamos la salida, y nos da negativo la balanza corriente. ¿Sí ven? Y vamos con la balanza de capital. Entonces, la balanza de capital también nos da transferencias de capital pagadas en el extranjero y transferencias de capital recibidas en el extranjero, lo que ustedes ayer me preguntaban, que tenían esa duda, ¿no? Entonces, 25.6 y faltaba la salida. Sí, dígame. Perdón, allí en la balanza por cuenta corriente es 427.1. 4.27.1. Gracias. Entonces, la balanza de capital nos da positivo, ¿no? Entonces, esa era la pregunta que ustedes ayer faltaba, ¿no? La salida, ¿no? De la balanza de capital. ¿Cómo sacamos la balanza financiera, ¿no? Que es la que falta. Entonces, se encuentra que la balanza de corriente más la balanza de capital más la balanza financiera nos tiene que dar un resultado de 0. Si ustedes lo buscan en cualquier módulo, espérenme un segundito que es que están ingresando. Entonces, si ustedes lo buscan en cualquier buscador o en un libro, van a encontrar eso, ¿no? Que la balanza corriente es una fórmula, ¿no? La balanza de cuenta corriente más balanza de capital más balanza financiera nos va a dar 0, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, simplemente llegamos y reemplazamos balanza corriente, el resultado que nos dio 310.1, que fue negativo, más la balanza de capital, que nos dio 21.9, que esto es positivo, por eso está en azul, más la balanza financiera igual 0. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Aquí hacemos la resta, ¿no? Positivo con negativo. Imagino que eso ya lo podemos hacer normal. Balanza financiera nos va a dar 228.2, ¿no es cierto? ¿Sí estamos hasta ahí? ¿Mm? Profe, ahí da 288.2 al realizar la resta. A ver. Miremos bien, entonces. ¿Sí estamos correctos? Sí, profe, ahí simplemente hacer la corrección del 318 menos los 21.9 le tiene que dar 288,2 en la balanza financiera. 288.2. Bueno, entonces eso nos da como balanza financiera 288.2. Bueno, y ahí tenemos el saldo de reserva. ¿Ustedes hasta qué parte? Me imagino que hasta aquí hicieron todos, ¿sí? Sí, profe, está reservas. Sí, profe. ¿Hasta todo? ¿Hasta el saldo de reserva también? Bueno. Entonces, mire que acá sí ya lo he colocado bien. Entonces, saldo de reserva, el saldo de la cuenta financiera, que igual es al saldo de inversiones más el saldo de reserva, que tenemos como el saldo de la cuenta financiera, que es lo que ustedes me decían, 288.2, menos el saldo de inversiones, ¿sí? Más el saldo de reserva. ¿Cómo nos sacamos el saldo de inversiones? Simplemente lo tenemos La suma que de las hacer. inversiones ¿Cómo, perdón? es la suma de las inversiones en el extranjero más las inversiones del extranjero en el país. Esas dos le sumamos lo que tiene que ser los 502 que están allí de reserva. Muy Y bien. eso es lo que nos va a dar las reservas, saldo de reservas. Eso, ajá. Y entonces hacemos esta operación de aquí, esta operación de acá, y simplemente reemplazamos, ¿no es cierto? Obteniendo como saldo de reserva el 21.4. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Profe, profe. yo tenía una duda ahí. Cuénteme.
Profe, el 21.4 no daría negativo, o sea, al pasar. No, es decir, no, es que, mire que aquí simplemente restamos, porque ya tenemos este resultado que sale de acá, de esta parte, ¿no? Del saldo de inversiones. Correcto, compañera. Ese saldo que te queda de 21.4 es el resultado, la operación que te dio Reemplazamos. de tomar el saldo que te dio de las inversiones en el extranjero y las inversiones del país en el extranjero, ese saldo que te da 266,8, ese que ya tiene que entrar a restar con el saldo de la cuenta financiera. La financiera. Ahí te queda negativo y ahí te queda positivo y ese es el valor de saldo de la reserva. Profe, entonces ahí, o sea, la fórmula sería saldo de reserva igual a saldo de la cuenta financiera menos saldo de inversiones. Ajá. Porque saldo de la cuenta financiera, exactamente, porque estamos reemplazando, ¿no? Entonces, sí, saldo porque de la yo cuenta tenía financiera duda. menos el saldo de inversiones nos da 21.4. Exactamente. Ajá. Ya, profe, gracias. Es que yo estaba un poco confundida porque al sacar el saldo de reserva, entonces, pues al colocarlo del lado de allá, me daba en valor negativo. Por eso era mi duda, profe. Ah, no. No, simplemente, por eso les digo, simplemente es llegar y reemplazar, ¿no? Entonces, el saldo de reserva aparece del saldo de la cuenta financiera menos el saldo de inversiones, porque recuerden que la cuenta financiera ya la tenemos. El saldo de inversiones también ya lo tenemos. Y eso nos va a dar igual al saldo de reserva. ¿Listo? O sea, saldo de la cuenta financiera menos saldo de inversiones igual saldo de reserva. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Nos da como resultado 21.4. Entonces tenemos inversiones del país en el extranjero, ¿sí? Que es de 235.7, que está en negativo. Inversiones del país del extranjero en el país, inversiones del extranjero en el país, 502.5. Y activos de reserva, 21.4. Mire que otra vez volvemos, ¿no? Al saldo de la cuenta financiera, que es la suma del saldo de inversiones, ¿sí? El saldo de reservas. Ajá. Sí, el saldo de la cuenta de reserva más el saldo de reserva nos da 288.2. Ese sería el valor de la cuenta financiera. ¿Sí estamos? Sí, preguntas hasta ahí. Mire que no es difícil, sino simplemente llegar y reemplazar. Bueno. El cuento está es en saber nosotros ubicar la cuenta donde pertenece, ¿sí? Si pertenece a bienes, si pertenece a servicios, si pertenece a rentas, y de acuerdo a la balanza que corresponda, ir ubicándola. Pero eso, es decir, nosotros esta parte de ejercicio y la balanza de pagos usted la puede encontrar, ¿no? En cualquier si usted ingresa a portafolio o a un periódico de la parte de economía, ¿sí? Busca la balanza de pagos de Colombia al 2021, entonces la puede encontrar así, ¿no? O si quiere la puede hacer, mirar cuánto fue en el 2021, en tal mes, las importaciones, cuánto las exportaciones por cada parte, ¿sí? Nosotros con el internet podemos encontrar todo, ¿no? Y ir haciendo la balanza de pagos. O simplemente ya se encuentra realizada la balanza de pagos. ¿Sí estamos, muchachos? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué nos quiere decir esto? ¿Hicieron el análisis? ¿Ustedes alcanzaron a hacer análisis de esa parte?
profe. No, la Pues no, tengo profe. una opinión, ¿no? ¿Ya? Según la balanza de pagos que se mira en el país, el mayor déficit que se presenta es en la balanza comercial, ¿no? Porque estamos importando ¿Mm? demasiado. Y esto puede responder a una falta del país en las capacidades productivas. Esto puede ser, pues, las capacidades productivas para cubrir las demandas de consumo que tiene el país. Por Eso. eso se presenta este déficit. Eso, muy bien. Ese es el análisis. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Ana Guerrero, profe. Ana. Sí, Profe, profe, también Ana hay un Guerrero. déficit en parte de importaciones y exportaciones, cual me da negativo. Claro. Es que eso es lo que nos dice Ana, ¿no? Sí, que hay un déficit. Según lo que hemos mirado hasta acá, en esta balanza de pagos, hay un déficit en el país. ¿Sí? Entonces, hay más, ¿no? Teniendo eso, o sea, los gastos son superiores a los ingresos de capital, ¿no es cierto? Entonces, la situación es la capacidad de reacción que tiene, pues, para medir ese déficit a través, pues, de los indicadores, como ustedes me dicen, importaciones o exportaciones. Pero entonces el país, como tiene ese déficit, no utiliza las reservas netas. Por eso tenemos ahí un saldo de reserva de 21.4 para cubrir ese déficit, ¿sí? Con esa reserva. Muy bien, entonces ese es el análisis que existe, como nos decía Ana, un déficit en el país, ¿no? Bueno, chicos, hasta ahí cómo vamos, ¿sí estamos claros? Sí, profe. Bueno, entonces, bueno, según esto vamos a... bueno, eso ya lo habíamos mirado en la anterior clase, ¿no? Teniendo en cuenta que es un superávit y que es un déficit, ya lo miramos y ya con el ejemplo ya está más que claro. ¿Listo? Bueno, entonces acá les doy como el análisis también que les había colocado acá. Entonces hay un déficit por cuenta corriente, por la balanza comercial, se compensa. Ahí aquí les decía déficit de la cuenta corriente, les voy a colocar acá en rojo. Que ese déficit es por la balanza comercial, ¿no? Ustedes ya saben que la balanza comercial es de exportaciones o importaciones, pero se compensa con la balanza de servicios y se compensa con la balanza comercial, ese déficit, ¿no? Luego nos hacemos un análisis de la cuenta financiera, se explica que las inversiones del extranjero en el país, ¿no? Que el país se endeuda en términos netos frente a los no residentes por un importe igual o superior al 26.8. Sí, hay una deuda, ¿no? Es decir, que nosotros ha salido más capital que ingreso por la parte de lo que son las transferencias, ¿no? Entonces, por las inversiones, un 26.8, y la cantidad, como no es suficiente, es necesario tomar los activos de las reservas, por eso está disminuyendo en 21.4, ¿sí? Bueno, ese es el análisis que tenían que hacer. Los que hicieron hasta el análisis, pues bien, si no, pues les califico simplemente las cuentas. Bueno, entonces habíamos mirado en la anterior clase las barreras al comercio exterior. Entonces, hablamos de todas las medidas establecidas por el gobierno que prohíben o limitan o dificultan los intercambios económicos internacionales.
protegiendo los sectores económicos, la fuente de ingreso, aumentando el empleo. Entonces, esas barreras comerciales que ustedes las miramos en la anterior clase, pero de igual manera las volvemos a recordar, ¿no es cierto? Nos habla de las arancelarias y las no arancelarias. Entonces, las arancelarias son las tasas adeudadas incrementadas en el precio de mercados en el exterior. Entonces, aclarando esto, las arancelarias son todo lo que se paga por fletes, por aranceles, por las exportaciones que se realizan. Entonces, el país lo que busca es la protección, es decir, que no exista importaciones, ¿no? Demasiadas importaciones, como el caso que nos dio en esta balanza de pagos, que existe un déficit. Y contrario a eso, lo que se busca es que el arancel sea pues un arancel alto, ¿no? En Colombia a veces se aplica y a veces no, por la política, por los tratados de libre comercio, ¿sí? Sin embargo, existe la Organización Mundial de Comercio que apoya a los países en caso de que exista estas situaciones, ¿no? Es decir, que de repente las importaciones, el que traigamos estos productos de otros países afecten a la parte económica nacional. ¿Por qué? Porque de pronto se cierran fábricas o los productores también les afectan. Entonces, situaciones que puede hacer que entre el país en quiebra, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de Comercio ingresa para saber qué es lo que está pasando dentro del país, ¿no? Se puede establecer demandas y demás. Y los no arancelarios son las cuotas o contingentes cuantitativas que el gobierno fija el volumen de unidad del país cuando importa, es decir, se fija unas cuotas de importación. ¿Qué cantidad sí se puede importar? Por eso la llamamos de manera cuantitativa. No hay unas cantidades para importar. Restricciones también sanitarias, fitosanitarias, dependiendo o de la calidad también, ¿no? También de que no afecten al medio ambiente. Por ejemplo, importación de llantas, eso no es permitido, las llantas, importar, ¿no? Entonces, caucho, todo lo que tiene que ver plástico, no se permite la importación. Lo mismo cuando de repente nosotros viajamos al extranjero, usted no van a permitir tampoco el ingreso, ¿no? De plástico, porque ya no está permitido por la restricción del medio ambiente. Entonces, todo lo que tenga que ver con plástico no le van a permitir. Entonces, eso es necesario pues que se tenga en cuenta. En esa parte de los no arancelarios, estamos con otros que son el antidoping y subvención. El antidoping es cuando la empresa exporta un producto a un precio inferior, ¿sí? Cuando el país de pronto, digamos del Ecuador, nosotros traemos algún producto, ¿no? Digamos que el precio sea inferior al nacional, muy inferior, que no puede competir la producción nacional. Entonces eso se llama antidoping. Se presenta sí, pero es muy poco lo que se ha presentado en esto, ¿no? Son medidas que toma el gobierno, la Organización Mundial de Comercio para que exista una competencia leal. Y la subvención, el subsidio a la producción local, también cuando empezamos con esto de los tratados de libre comercio, con todos los acuerdos de libre comercio, ¿qué pasó? Se realiza, también hay unos subsidios para los pequeños productores, un subsidio de la producción local. Se concede esos subsidios también. Se concede también bonificaciones fiscales a las empresas locales, también bonificaciones a las pequeñas y medianas empresas y los subsidios
a la producción o los campesinos, ¿no? También les dan un subsidio para que puedan ellos competir con el producto que se traiga del extranjero, ¿sí? Preguntas, chicos. Profe, aparte de o sea, esa es la norma que rige la parte de la exportación, la cantidad y los precios, siempre. Es que esas son como barreras, no lo llamamos como normas, sino que son... Serían los controles que tienen establecidos en los aranceles, en la parte de los no tributarios. Serían esos como los controles para que pueda el comercio funcionar de una manera equilibrada, diría yo, ¿no? Eso, es decir, son, como dice Robinson, los controles, acá le llamamos barreras en la parte comercial, ¿no? Barreras donde no permiten que exista una competencia desleal, ¿sí? Permitiendo que cada país pues tenga su crecimiento económico, si no, es decir, se volvería un caos, ¿sí? Porque cada uno pues dijera, no, yo voy a exportar todos mis productos o yo voy a importar, ¿sí? Todos los productos. Entonces la relación de eso el objetivo de esas barreras es no permitir que exista una competencia desleal. O sea, lo que uno podría llamar, como llaman en el comercio, el control de precios o el control del consumidor, digámoslo así, por hablarle algo, para entenderlo un poco más fácil. Eso sería. Lo que usted dice, ¿no? Hablando el control de precios, el control de la parte del consumidor. A nivel nacional se llama el control de precios, ¿no? Sí, en esa parte, esos controles que realizan, llamémosle controles para que lo entiendan mejor, de la Organización Mundial de Comercio, son arancelarias y no arancelarias, ¿sí? Que tienen que ver con la parte arancelaria. Las no arancelarias, como Eber me decía, las cuantitativas, es decir, la cantidad que fija. ¿Listo? Y tenemos las cualitativas, ¿sí? Las normas sanitarias, las fitosanitarias, ya que son de carácter más técnico, relacionadas propiamente con el producto, con la calidad, con los requisitos higiénicos. Esto sobre todo cuando es para medicamentos, ¿no? Entonces son normas de carácter relacionada con la parte de higiénico también, ¿no? Cuando se importa, por ejemplo, carne bovina, ¿no? Todo eso también tiene que ver con esas normas sanitarias, fitosanitarias. Obstáculos técnicos, por ejemplo, métodos de producción, inspección de los productos, ¿no? También son otras barreras o controles, llamémoslo, para que entendamos. O sea, son inspección de los productos, los métodos que se utiliza de producción y las normas de calidad, las ISO 9000 para la exportación en cantidad y precios. ¿Sí? Entonces les rigen una cierta cantidad o volumen de productos de importación y los precios de esos productos. ¿Sí? Se rige por eso. De que ese volumen de esos productos no sobrepasen el estándar que tengamos aquí en Colombia, ¿sí? Hay unas tablas que se manejan. Entonces, dentro de esas tablas se dice cuánta cantidad de tal producto, por ejemplo, si importamos cereales, cuánta es la cantidad que se puede importar y los precios. ¿Listo? Eso sería. Profe, una pregunta. Cuando estamos hablando de las cualitativas en la parte de los obstáculos técnicos, que se dice que son las características de los métodos de producción e inspección de productos, básicamente estamos refiriéndonos a la elaboración del producto como tal, o sea, que tienen que ser productos bajo algunas especificaciones, no sé, así me la aclaro un poquitico. Sí. Bueno, en esa parte les voy a dar un ejemplo, ¿no? O sea, las características y métodos de producción se refieren a lo que usted dice, ¿no? Es decir, la materia prima que se utiliza,
la materia prima en la producción, la inspección en la producción, los equipos que utilicemos para el producto final. Ejemplo, si usted va a importar, digamos, cuero, ¿no? Digamos unas chaquetas de cuero, ¿no? Que se van a importar. Pero le exigen, ¿no? En la descripción del producto, cuáles son los métodos que utilizó, ¿sí? Y la inspección, ¿no? La materia prima que utilizó, ¿no? Si es cuero bovino, bueno, ahí ya es más O específico. sea, al producto que yo voy a importar tendría que tener anexo un catálogo o una descripción Una técnica, descripción, del técnica. modo como fue procesado para poder importarlo al país. Es decir, usted, me voy a adelantar un poquito, de pronto ustedes no han mirado exportación o importación, pero tanto en la exportación como la importación, usted tiene que llenar una ficha, ¿sí? En esa ficha técnica, o en esa, en esa ficha tiene que estar, le piden a detalle, por código, el producto, todo lo que usted utilizó, el insumo que utilizó para realizar el producto muy específico. Por ejemplo, si dice, no, yo utilicé para estas chaquetas cuero bovino y lana de oveja, puede ser, ¿sí? Todo eso tiene que ir específico, de tanto y tantas medidas. Lo mismo si se importa también plástico, ¿no? ¿Qué tanto es plástico, qué tanto es madera, por ejemplo? ¿Ya? Y hay unas fichas donde se especifica esa parte. ¿Estamos? Sí, listo, profe, muchas gracias. Eso es, Robinson. Entonces, ahí se va a especificar. Que eso ustedes lo van a ver después en importación. Bueno. Entonces, hablamos de los organismos, ya teniendo esto en cuenta, ¿no? Esas barreras o esos controles que realiza cada país, ¿cuáles son los organismos internacionales que se encargan del comercio exterior? ¿O cuáles son los organismos que están pendientes de esos controles o de esas barreras? Entonces tenemos la Organización Mundial de Comercio, que son las normas que rigen el comercio entre los países, es decir, todas las normas que les había, o las barreras o los controles, y las normas también, están dentro de, ellas son las que desarrollan y crean esas normas, negociadores por los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. Entonces la Organización Mundial se encarga de esa parte, ¿no? Y de negociar, no es simplemente sacar una norma y listo, sino que les empiezan a negociar entre los países que hacen parte de la Organización Mundial de Comercio. Y la Organización Mundial de Aduanas también es un organismo internacional dedicado a ayudar a los países miembros a cooperar y estar comunicados entre ellos en materia aduanera. Su sede está en Bruselas, en Bélgica, y su labor contribuye a desarrollar reglas en procedimientos aduaneros, así como a prestar asistencia y aconsejar a los servicios de aduanas. Entonces, esas reglas también, ¿no? Es decir, prestar a servicios, aconsejar a la aduana, eso tiene que ver con la parte de las aduanas, ¿no? La aduana nacional de aquí de Colombia debe estar dentro de la Organización Mundial de Aduanas para llevar así esa comunicación de las reglas que se están impartiendo, ¿no? Entonces esas reglas, por ejemplo, lo que les decía ahorita Robinson, el formato que se llena es este formato que utilizamos como planilla a nivel también mundial, ¿sí? Porque son reglas ya establecidas, ¿no? Como un patrón. Bueno, entonces esa es la parte, ¿no? Aquí les he colocado el sistema armonizado SA. Es no sé si lo hayan escuchado. Encontramos, por ejemplo, acá nosotros como tenemos frontera con el Ecuador, lo encontramos en Ipiales. Son empresas que se encargan de
de asesorar, ¿sí? De asesorar a todos los procesos para exportación o para importación. Claro que usted como exportador tiene que pagar pues una comisión, ¿no? Pero cuando estamos iniciando es importante como tener esa aclaración, ¿no? Esa asesoría. ¿Por qué? Para que no exista, pues, digamos, si se presenta contrariedades del transporte, de los fletes, ¿no? Entonces, de las pólizas que se debe cancelar o pagarse en caso de que se presente alguna situación de un seguro también para tener bien la mercancía. Con eso, pues quiero decirles que en esa parte, sí, Ever, cuénteme. O sea, que estas organizaciones ayuden a resolver los problemas comerciales que tenemos entre un país con otro. Con otro país. Sí, esa parte, ¿no? Y esta de sistema armonizado, el sistema armonizado es un ejemplo que les doy, ¿no? De esas empresas comerciales, empresas que se dedican a asesorar, ¿sí? Se dedican a asesorar a los exportadores o importadores, ¿sí? Este es el sistema armonizado. Entonces nos dedicamos como a asesorar a esa parte. ¿Esas funcionan como empresas privadas, el sistema armonizado? Esas son empresas privadas. Por eso les digo, tenemos que pagar una comisión. Entonces, por esa parte, ¿sí? Son empresas privadas. Cuando ustedes, digamos, todos me imagino que han viajado, bueno, los chicos de Tula, no sé, hay Piales, y ahí está en la frontera, en Rumichaca, en el puente de Rumichaca. Ahí encontramos también de estas empresas que se dedican, ¿sí? Y en Ipiales también. Entonces, el sistema armonizado. Y ahí hay bodegas, incluso ellos tienen bodegas privadas para almacenamiento de los productos que se vaya a exportar o que se vayan a importar, ¿no? Entonces se dedican a esa parte. Bueno. También está la Cámara de Comercio Internacional, ¿no? Que cubren o sea, ellas se dedican como a la resolución de conflictos que se presentan entre los países, ya sea por importación, ya sea por exportación, ¿sí? Por todas las transferencias que se realizan entre los países, como existe como un arbitraje entre los países hasta la defensa libre del comercio, el sistema económico de mercado. Es decir, que no exista descompetencia desleal, ¿no? Que todo sea muy leal entre los países, si no existiría un caos. Entonces ellos se encargan como de revisar, de hacer un control, ¿no? Autorregulación de las empresas también, de controlar la corrupción, la lucha contra el crimen comercial, por ejemplo, ¿no? Cuando hay asaltos que se presentan digamos, a barcos, a mercancía, ¿no? Que se presenten asaltos, ¿sí? Entonces, eso también cubre la Cámara de Comercio Internacional. Y también es la encargada de elaborar y actualizar los INCONTES, ¿sí? Los INCONTES son unos códigos internacionales que utilizan los países, ¿sí? Son códigos donde a usted, por ejemplo, a la exportación o la importación le informan si el producto tiene que estar a bordo o el producto tiene que estar, digamos, en el terminal o tiene que estar a bordo, lo llaman en el puerto. Entonces, el producto debe estar en el terminal o en el puerto, ¿sí? Esos son unos códigos internacionales, tanto para la exportación como para la importación. Cuando se realiza un contrato de importación o de importación, se debe tener en cuenta cuál es el INCONTER que se va a utilizar.
¿sí? Y entonces esa tabla de esos códigos se establece si como importador usted quiere que su mercancía esté a bordo, en puerto, o tiene que estar en terminal. ¿Sí entendemos esa parte? ¿Sí está claro? No me queda claro, profe. O sea, profe, Ellos se encargan de hacer las revisiones correspondientes. la parte de Incoterms son los que, o sea, son los que hacen cumplir las normas que dijo anteriormente y, o sea, como tal las partes, por ejemplo, de un contrato que uno hace en la parte de compraventa en las mercancías que uno entrega en otros países. Bueno, Es, la es Cámara de Comercio Internacional es la encargada de realizar como la resolución de conflictos, ¿no? Entre países, por la defensa del libre comercio internacional. Esa es una de las funciones. Otra de las funciones es la autoridad. Se le fue el audio, profe. Profe, no la escucho. Profe, No, parece que se le fue el audio, compañero. sí, eso parece, yo dije, se mejor internet a mí. Ever, Esperemos un momentico, creo que es problema de la profe. no sé si de pronto esos e-counters, o sea, la Cámara de Comercio es la que rige, digamos, la actividad como el contrato como tal, cuando uno va a importar o va a exportar. Entonces, no se creería yo que esos e-counters serían como las cláusulas por las cuales se regiría esa contratación. No sé si de pronto estoy equivocado en ese lado. Pues sería bueno que la persona lo aclarara ahí, ¿no? Claro, yo también pensaría que es como el contrato de Sí, o compra y sea, venta. se hace un contrato, porque tiene que existir un contrato para la importación o para la exportación, pero creería yo pues que como todo contrato que se rige bajo unas cláusulas, en este contrato, en estos de comercio, no se llamarían cláusulas, sino counters, que son esos códigos que se manejan, que son las cláusulas que estarían inmersas dentro de ese contrato, las que rigen ese contrato. Creería yo que es eso, ¿no? No sé si de pronto esté equivocado. Sería bueno que la persona nos diga ahora a ver. O sea, hace referencias al contrato, pero del transporte de las mercancías, ¿no? Si lo va a Sí, hacer a través de la vía exacto. marítima. Al contrato de la mercancía por cualquier medio que se vaya a realizar, sea marítimo, o sea aéreo, o sea terrestre, ¿sí? Si es en importación o en exportación, entonces se rige un contrato, cómo se va a desarrollar, y ese contrato pues se rige bajo un clausulado, que en este caso las cláusulas para nosotros entrarían a ser los e-counters, que son los códigos bajo los cuales se rige, como lo estaba diciendo ahí ahora la profe, que pueden ser de que los productos o estén en puerto o estén en terminal, de acuerdo como se haya concebido el contrato y de acuerdo a los códigos que tenga cada uno, o a los e-counters que tenga cada contrato. Sí, claro. ¿Qué sería con la profe? Mira que salióle. Voy a desayunar y no nos invitó, mano. Sí, parece que se fue a desayunar. Se fue a desayunar y no nos invitó, mal leche, que le huya.
Aquí la profe nos está diciendo que se le fue el internet. Sí, sí, ahorita se fue, ahorita regresó. Ay, qué pereza. Ah, Bueno, entonces lo que les decía. profe, estábamos hablando aquí, mientras se le fue el internet, estábamos dialogando con Ever, que los e-counters, si bien es cierto, pues no sé, es una apreciación que tenemos nosotros. Como todo contrato que se hace para cualquier actividad, en este caso estamos hablando de unas importaciones o de unas exportaciones, todos los contratos se rigen bajo un clausulado, ¿sí? Y entonces esas cámaras de comercio, usted nos explicaba que ellas generan unos códigos que se llaman los e-counters, que en este caso podríamos llamarlo nosotros, serían como las cláusulas de un contrato, ¿sí? Dependiendo de cómo se vaya a elaborar la importación o exportación, si ya sea de carácter marítimo o de carácter aéreo o terrestre. Entonces, ese contrato se regiría bajo un clausulado que para este caso serían los e-counters, las cláusulas entrarían a ser los e-counters. No sé si de pronto estamos enfocados o no. Entonces, bueno, los e-counters los elabora la Cámara de Comercio Internacional. Ellos son los que elaboran esos códigos, ¿no? No los llamemos cláusulas porque no son cláusulas, sino son códigos. Cuando usted va a realizar un contrato, digamos, llamémoslo ya como, no nos hablemos de importación o exportación, sino, digamos, la compra de algún producto, ¿no es cierto? De algún producto. Y usted pasa y hay unos códigos de barreras en esos productos, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso es Sí. más o menos lo que tiene que ver, ¿no? Son los códigos que se establecen en la parte comercial. Esos códigos que se manejan no a manera de producto, sino a manera de exportación o a manera de importación. Estamos hablando entonces del Sí. código de barras que le llama uno pues al producto. Ajá, pero acá lo vamos a manejar como el código, no el código de barras, sino el código llamado INCON. Para Ese código es el que permite clasificar el producto. Eso. Entonces, ese código usted lo tiene que, cuando vaya a firmar el contrato, lo tiene que colocar dentro de ese contrato. Entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar aquí, hay uno que se llama FOB, código, ¿no? Que es, entonces yo voy a utilizar este INCON, que es donde es llegar a, que el producto debe llegar a bordo, significa FOB, ¿no? A bordo. Es decir, a puerto, que es para usted, como empresario, como importador o exportador, el producto tiene que estar a bordo, tanto para la exportación o para la importación, dependiendo pues de lo que vaya a realizar, ¿no? De la actividad comercial. ¿Sí? ¿Sí está claro, muchachos? Sin embargo, pues yo les voy a indicar acá, creo que miramos en exportaciones, eso ustedes lo van a ver más adelante en exportaciones, sin embargo, les voy a dar como para que les quede mucho más claro. Les voy a presentar como unas diapositivas donde les explico a los chicos de exportaciones lo que son los INCONTER, ¿sí? Profe, con respecto, por ejemplo, supongamos que tengamos un búnker para exportar café vía marítima ahí que se podría hacer con los Incoterms. Ahí los INCONTERs los elige usted como importador o como exportador. Ya es la parte comercial. Entre los empresarios seleccionan el tipo de INCONTERs que vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, hay unos de clasificación E. ¿Sí estamos mirando la diapositiva? No, profe, no te está saliendo nada todavía. Ahí. Si la miramos, eso, mire. Entonces, los INCONTERs dicen las condiciones de entrega de la mercancía,
la parte, ¿no?, de cómo va a ser, sobre todo las condiciones de entrega de la mercancía. Son términos internacionales de comercio, son un conjunto de reglas internacionales regidas por la Cámara de Comercio Internacional, es decir, quien realiza esos códigos es la Cámara de Comercio, que determina las cláusulas comerciales incluidas en un contrato de compraventa internacional. Es decir, que determina lo que ustedes decían, ¿no?, las cláusulas comerciales. Entonces, por ejemplo, la clasificación de los inconters es el grupo, digamos, grupo E, ¿sí? Hay grupo E, que es la entrega a las salidas, es decir, que la parte vendedora otorga al comprador la mercancía en sus propias instalaciones. Es decir, van a entregar la mercancía en el almacén propiamente. Esperan al comprador y los riesgos son del comprador, ¿sí? Ese es el grupo E. Entonces aquí les doy un ejemplo, es EXW. Está el grupo F, que se entrega indirecta. El vendedor pone los bienes a disposición del conductor. Este transportista contratado lo paga y lo elegirá en la parte compradora. Los términos son FOB, FATS y FCA. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Y el grupo C, la entrega indirecta, o sea, los términos iniciales en C, que es la parte vendedora, será la encargada de pagar el vehículo de transporte principal que vaya a utilizar para la mercancía. Y el grupo D, que aquí es la entrega directa, aquí el vendedor es el que correrá a cargo los costos y riesgos del traslado de mercancía hasta que estén destinados acordado en el contrato. ¿Listo? Esos son como los grupos que miramos. Grupo E, grupo F, grupo C y grupo D. ¿Sí les quedó más claro esa parte? Sí, profe, ya es diferente. No era nada de lo que nosotros hablábamos entonces. Sí, son unos códigos nada más. Son unos códigos donde se determina. Entonces, aquí ya les estamos explicando cada código de qué se trata, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo entre el vendedor y el comprador, escojo como el grupo D, ¿sí? O sea, es aquel que correrá a cargo los costos y riesgos de traslado. O sea, para el vendedor, corre los cargos de costos y de traslado de mercancía hasta que esté destinado, acordado en el contrato, hasta el destino. Entonces, corro con los costos y gastos. Es como decir, para que no les toque como tan duros, es decir, compartir. Es como cuando usted va a vender una casa, ¿no? Ahí se comparte, ¿no? ¿Quién va a pagar el impuesto de la escritura entre el comprador y el vendedor? ¿Sí? ¿Quién va a pagar la retefuente? Entonces usted llegan a un acuerdo, la retefuente la paga el comprador o la paga el vendedor. ¿Listo? Es así. ¿Sí está claro entonces? Sí, profe, o sea, llegar a mutuo acuerdo. Sí, a ver. O sea, llegar al mutuo de la parte que tanto el que vende con tanto que el que compra, ¿no? Y escoger el grupo. Ajá, eso. Tanto el que vende como el que compra y llegar a un acuerdo de qué counter van a escoger. Eso es lo que se maneja en la parte comercial. Bueno, nuevamente me voy a regresar a mis diapositivas de comercio internacional. Ahí estamos, las estamos mirando, ¿no? Bueno, entonces, repito, ¿no? Entonces, las organizaciones internacionales son la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de Aduanas y la institución de la Cámara de Comercio Internacional. A ver, organismos nacionales de comercio exterior en Colombia. Está el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ¿no? Está Proexpo, Balcondes, Viricoldes, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, está el Banco de República, Consejos Superiores de Comercio Exterior. Ellos son los que manejan como a nivel nacional todo lo que les dije, ¿no? Las normas arancelarias, la parte de lo que es las barreras o los controles arancelarios, está los documentos, ¿no?
como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se encarga también de los acuerdos internacionales, de la aprobación de esos acuerdos, ¿no? Entonces, por eso es que a veces los acuerdos están en el 2003, ya en el 2010, a veces ya están como aprobados y formalizados, ¿no? Porque pasa por una serie de discusiones para poder ya establecer por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el acuerdo ya más formal. ¿Sí? Entonces se discute una serie de situaciones para poder lograr estabilizar ese acuerdo. ¿Listo? Profe, ¿puede regresar un momentico la diapositiva? ¿Cuál está? Sí, esa, un momentico. Uh-huh. Preguntas, muchachos, hasta ahí. Bueno, mientras está Robinson, estamos entonces. Quienes han participado hasta ahorita está Robinson, Cindy Rojas, Ana Guerrero, Ever Obando. Los que más pues han participado, pues Robinson y Ever, ¿no? Están como los demás, pues les invito a que sigamos participando, haciendo preguntas, aportando a la clase. ¿Listo? Preguntas, muchachos. Entonces. Bueno, entonces eso es como los organismos nacionales de comercio exterior en Colombia. Ustedes Listo, profe, gracias. los encuentran en su módulo, y cada uno tiene como unas diferentes funciones para regular ese comercio, ¿no? Aquí pues les explico que el Ministerio de Industria y Comercio se encarga de los acuerdos internacionales, ¿sí? El Banco de la República también, ¿no? De pronto de la emisión, aparte de la emisión de billetes, también se encarga de determinar la devaluación, ¿no?, de la moneda, ¿no es cierto? La fluctuación de la moneda también se encarga, ¿no? Cuando existe mucha circulación de dólar, entonces ingresa por las importaciones o las exportaciones, existe mucha circulación de dólar. Entonces, el Banco de la República va a generar de que las tasas de interés aumenten para disminuir esa circulación, ¿sí?, del dólar. Entonces, para que la gente no invierta y que se quede estable y luego nuevamente vuelva a equilibrarse esa fluctuación, ¿no? Es decir, no dejando que la moneda tampoco, de eso hablamos en las anteriores clases, ¿no? No dejando que la moneda se devalúe demasiado, ¿no? Entonces, eso se encarga, pues por eso está aquí el Banco de la República. Bueno, la unidad 2, bueno, esto hablamos de la unidad 1, vamos a hablar entonces un poquito de la unidad 2. La unidad 2 nos habla del proyecto de aprendizaje sobre la actualidad del comercio internacional, proyecto de aprendizaje sobre la actualidad del comercio internacional. Entonces, aquí les traje como las principales de exportación y de importación, ¿sí? Bueno, entonces aquí está como unos datos, ¿sí?, del 2018. Yo creo que a ustedes les presenté unos datos del 2000 más actuales, ¿no? 2021, ¿sí? ¿Pueden ustedes que les presenté unos datos de la parte de exportación o importación? No. A ver qué tenemos. Es que como dicto también exportación. Bueno, entonces aquí hay exportaciones y acá hay importaciones. Esos datos donde establece cuáles son el término de los productos al 2018. ¿Sí? Ya les voy a traer como más actualizado, ¿no? En enero del 2020, las ventas externas del país fueron de
1.423 millones de dólares, ¿sí? A FOD, es decir, mire que aquí aparece un incounter, FOD, ¿no? Es decir, a puerto. Esas fueron las ventas externas a puerto, presentando un aumento de 11.7 con relación a enero del 2019, según informó pues el departamento del DANE. Aunque el resultado es positivo, no incluye mayor sorpresa, pues se explica principalmente por el crecimiento de ventas externas del grupo de combustibles, que es lo que más se vende y hasta la actualidad, ¿no? Nosotros somos más como ventas de combustible. En enero del 2019 se exportan unos 18.3 millones de barriles de crudo, representando esto en una caída del 1.5 frente a enero del 2019. Entonces, eso fue lo que pasó. Eso es como unos datos. Esto lo pueden encontrar ustedes en cualquier revista de portafolio, periódico, donde el Departamento Nacional de Estadística, el DANE, les informa como los datos tanto de exportaciones como de importaciones a la actualidad, ¿no? Y qué es lo que más se está exportando. En ese tiempo, hablamos del 2020, se estaba exportando combustible, ¿sí? Que es lo que más se exportó, ¿sí? Que uno imaginara, ¿no? Que el café, que es lo que se más exporta. Colombia es el tercer país. Está primero Brasil, el que más exporta es Brasil, el tercer país está Colombia como exportador de café, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. También hay otros datos, las manufacturas de exportación de enero del 2020 también fueron de 500.5.3 millones, 551.3 millones de dólares en FOD y presenta una variación de 17.2% frente a enero del 2019. También están los productos agropecuarios, ¿sí? También de exportación. Agropecuarios, alimenticios y bebidas que se obtuvieron en ventas externas, ¿sí? Presentando un crecimiento en relación de 5.1 en relación a enero de 2020. Entonces se debió aumento también exportación de banana, ¿no? Todo eso también está en exportación. En la parte de agricultura, la exportación mayor es de banano. Mire que aquí, el aumento de exportación de banana en el 2020. Frente a lo que estamos mirando frente al 2019. Si hay un crecimiento de esos productos agropecuarios, especialmente el banano, ¿no? Eso fue lo que se exportó. Entonces tenemos combustible y tenemos banano como producto agropecuario. Bueno, tenemos el 40% de exportaciones de Colombia están representadas por mercancías, productos de exportación, o sea, el 49%, ¿no? De exportación en mercancías de minerales, y el 16% de exportación de Colombia corresponde a la categoría de vegetales, ¿sí? A Estados Unidos, que es lo que, no sé, es decir, nosotros tenemos una mayor relación de importación y de exportación con Estados Unidos, ¿sí? Entonces traemos muchos productos de Estados Unidos y importamos sobre todo vegetales a Estados Unidos, como café, flores, plátano, frutas tropicales, plantas de perfume, maíz, frutas congeladas, nueces, harinas, cereales, plantas vivas, almidones, pimienta, verduras, vegetales, congelados, harinas, leguminosas, legumbres secas, té, resina de insectos, hortalizas secas, cebollas, vegetales conservados, vegetales congelados, harinas leguminosas, harina de trigo y otras semillas o leguminosas. Entonces, todo eso lo exportamos. Sí, eso es como parte. Y también los derivados, ¿no? Derivados alimenticios, como azúcar, azúcar, confitería, extractos de café, de té,
productos horneados, chocolate, pescado, procesos, otras preparaciones de combustible, también exportamos. Los textiles, mire que los textiles es muy bajito, ¿no? Textiles solamente exportamos el 2.2%, en relación pues con lo que importamos más de la parte de alimentos, ¿no? Que es 4.1%, ¿sí? Pues los textiles sí es poquito, ¿no? En enero pues del 2020 las importaciones de manufactura se participaron con el 74.8% total de las importaciones, seguido de los productos agropecuarios. Entonces las importaciones fueron del 74.8%. Mire que importamos bastante nosotros productos, ¿no? Seguido de productos agropecuarios como alimentos y bebidas, con el 16.8%, o sea, importamos la parte manufacturera, que debería ser al contrario, ¿no? Pero debido a los tratados de libre comercio, la parte manufacturera la importamos. Bebidas también, del 16.8%, bebidas y alimentos, combustible y productos industriales, de industrias extractivas como del 8.3% y otros sectores y 0.1%. O sea, es decir, ¿qué importamos más? Importamos productos manufactureros. Eso es lo que más importamos. ¿Sí? Eso tenemos, ¿no? Bueno, como unos datos. Y tenemos que en Colombia el año de 2019, ¿sí? Estamos Estados Unidos, China, México, Brasil, Argentina, Alemania y Japón. Son datos de lo que nosotros importamos, ¿sí? Entonces, en Colombia se ha importado 6.6 millones de dólares en combustibles traídos pues, de Estados Unidos, aceites, refinados, productos químicos, plásticos, aparatos electrónicos y automóviles. Bueno, esto pues obviamente porque los automóviles realmente nosotros no los fabricamos, ¿no? Los ensamblamos. Pero mire todo lo que hemos traído también, 16 millones de combustibles, productos refinados. De China traemos para aparatos electrónicos, vehículos, motos, carros, los productos de fundición como hierro, acero, juguetes y elementos para el hogar. De México fueron importados vehículos, perfumes, productos farmacéuticos. De Brasil traemos papel, cartón, caucho, ¿no? De Argentina, cereales, alimentos para animales, tractores, bicicletas, grasas, aceites naturales, semillas, frutos, productos de navegación marítima. Entonces traemos también de Brasil, de Argentina. De Alemania, Colombia pues importa lo que es la parte de aparatos de óptica y fotografía, ¿no? La parte de cinematográfica, eso también es como de Alemania, ¿no? La parte y de Japón, vehículos, maquinaria, vehículos y caucho también importamos de Japón. Entonces, de acuerdo a esto, lo que nosotros más estamos importando, ¿sí? de estos países es con Estados Unidos, lo que más estamos importando son 6.6 millones de dólares que más estamos importando es de Estados Unidos. ¿Sí? Mira, entonces miren que todo esto es lo que son las cifras de importación y de exportación. Tenemos entonces, bueno, esas son cifras que aparecen también en su módulo, pero no están actualizadas, ¿no? Esas son algo como más acorde a lo que estamos en la actualidad, ¿no? Bueno, preguntas, chicos, hasta ahí, o aportes. Profe, quería hacerte una pregunta. Es que yo intenté buscar estas diapositivas en la plataforma
En recursos, ¿no están? En recursos No, no, está. no aparece, no me aparecen. Yo las subí en recursos. No, la verdad las busqué y no, pero no aparecen todavía cargadas. Igual yo les mandé, no sé si les mandé a Al su WhatsApp no, cargar. tampoco. La otra es que de pronto nos las enviara vía WhatsApp, profe. Sí, les voy a enviar Más, vía WhatsApp, ¿no? más fácil. A ver, entonces, tenemos como acuerdos comerciales los acuerdos multilaterales, los acuerdos de libre comercio, los de libre comercio suscritos y las de preferencias arancelarias. Entonces, esos acuerdos son los que se utilizan generalmente, ¿no? Multilaterales, de libre comercio suscritos y de preferencias arancelarias. Entonces, los acuerdos multilaterales, está la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, es un acuerdo multilateral asociada o creada por Montevideo el 12 de agosto de 1980. En estos acuerdos pertenecen o están los países de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, el acuerdo de ALADI. ¿Qué permite este acuerdo? Que las preferencias arancelarias y económicas a través de lo que es acuerdos de alcance regional y acuerdos de alcance parcial, es decir, que hay un pago de un porcentaje mínimo de arancel entre estos países, tanto para exportación o para exportación. Y esto promueve también la integración de la región con el objetivo de establecer un mercado común latinoamericano. Entonces, mire que aquí son todos los países latinoamericanos, ¿no? Por lo tanto, establece un mercado común para importación o para exportación, y cubriendo esto con un arancel, un porcentaje de arancel mínimo que pagan estos países, ¿no? Está también la Comunidad Andina, es una organización creada en 1996, con la personalidad jurídica internacional integrado por países miembros. Es decir, países miembros son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Esos son los miembros. Y los países asociados, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. ¿Sí? La diferencia es que estos países miembros, es decir, ellos no pagan aranceles. Entre Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú no pagan arancel, pues si pertenecen, ¿no?, a este acuerdo de la Comunidad Andina. Y estos países asociados, ellos sí pagan aranceles, ¿sí? Y los otros países que no están dentro de estos cuatro. ¿Sí estamos? Entonces, la Comunidad Andina es una organización subregional creada en 1996 con personalidad jurídica internacional, ¿sí?, que promueve que el desarrollo y equilibrado y armónico de los países miembros de condiciones de equidad, acelera pues el crecimiento económico, la integración y la cooperación económica y social entre estos países, ¿sí? Incluso si usted de repente quiere ir a estudiar, digamos, al Ecuador, al Perú, a Bolivia, ¿no? Sí, le permiten pues realizar un estudio con unos pagos pues no tan altos en lo que es matrículas y demás por este acuerdo. Y lo que permite también es la integración regional y la formación gradual de un mercado común latinoamericano, mejorando, pues existiendo pues una mejora en la vida, nivel de vida de sus habitantes. Entonces, este acuerdo de la Comunidad Andina fue creado en el Perú en 1996. El 22 de abril del 2006, Venezuela formalizó su decisión de denunciar el acuerdo de Cartagena. Entonces, después ya ingresó pues Venezuela. Tenemos otros acuerdos de libre comercio vigentes, acuerdo entre Colombia y Chile, ¿sí? El Tratado de Libre Comercio entre Colombia, Ecuador, Salvador, Guatemala y Honduras. El acuerdo en Chile
se estableció el 8 de mayo del 2009 y se constituye un protocolo adicional al acuerdo de complementación económica suscrito entre Colombia y Chile en diciembre de 1993. Miren que desde mayo del 2009, ¿sí?, existió como esa iniciativa de realizar ese acuerdo. Más, sin embargo, ya se estableció como tal, ya en diciembre, pues en Chile, en diciembre de 1993, ya empezó con Colombia y Chile, ¿no? Entonces, desde mayo del 2009, iniciando desde diciembre de 1993 y ya se estableció como tal en mayo del 2009, ¿sí? Tratado de Libre Comercio entre Colombia, Ecuador, Guatemala, El Salvador y Honduras. El Salvador, Guatemala y Honduras. Dichos acuerdos cubren el grupo reducido de productos mediante preferencias arancelarias fijas. ¿Qué quiere decir eso? Que este arancel va a ser fijo entre estos países, ¿no? Es decir, no va a cambiar entre los países como Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras. Va a existir las preferencias arancelarias fijas. Los acuerdos de libre comercio vigentes son los el TLC de los grupos de los tres, que está integrado por México, Colombia y Venezuela, que se inicia en junio de 1994 y ya entra como tal en el 95. Pues esto busca un acceso amplio y seguro a la protección de los mercados, a través, aquí sí, en esta parte, y espero que lo tengan en cuenta, está la eliminación gradual de aranceles. Eliminación, pues, gradual de aranceles, es decir, que ya no se va eliminando el arancel. Y programas de desgravación, ¿no? De desgravación quiere decir, incluye un programa de eliminación arancelaria para el universo de productos industriales que establecen un universo arancelario, de manera gradual y automática en un periodo de 10 años. Entonces, desde la parte de enero del 95, imagínense, y ahorita ya no se paga arancel porque hay una programación desgraval del arancel. Y entrada de personal de negocios, establece principios que facilitan la entrada temporal para realizar negocios, tanto migratorios, negocios de inversiones, bueno, esos tratados de libre comercio en la parte de México, Colombia y Venezuela. Obviamente, ahorita con la situación actual, ¿qué pasaría con Venezuela? ¿Ustedes qué creen? ¿Estará cumpliendo ese tratado de libre comercio con lo que está pasando con Venezuela? ¿Quién me dice? Yo considero que ese tratado de libre comercio con Venezuela, profe, en este momentico debe está suspendido. A pesar de la situación como está, no creo que se esté llevando a cabo, de estar en ese momentico quieto. No, para mí no se está dando. Los demás, ¿qué dicen? Por parte mía tampoco, porque el presidente suspendió todo lo relacionado con acuerdos, ya que hasta que no cambien de presidente. Es decir, ese tratado de libre comercio con Venezuela, con la política que estamos desarrollando, que se está desarrollando, ellos no permiten ni importar ni exportar. Por eso es tanta la inmigración, porque son unos productos excesivamente caros que la gente no alcanza a comprar los productos ni siquiera para la canasta familiar, ¿sí? Ni medicamentos. Entonces todo es excesivamente caro porque se cerraron las negociaciones con los otros países, se cerró importaciones, se cerró exportaciones. Profe, ahí me queda una pregunta. A raíz de eso, dentro de ese tema de la situación que se está presentando con Venezuela, las barreras de comercio internacional, lo que tiene que ver con la parte del antidoping, no aplica tampoco en Venezuela, solamente aplica aquí en Colombia. No, es decir, lo que nosotros hablamos del antidoping es que el producto el precio del producto debe ser inferior al producto nacional, muy, muy inferior cuando traemos de importación, ¿no? O sea, no, me refería en el sentido de que de pronto ese antidoping
operara en todos los países, pero En entonces, todos los países. ¿sí? Sí, Entonces, en si todos operara los en todos los países, pues creería yo que ese antidoping en Venezuela no estarían dándole una aplicación no, en razón a que los precios, si usted los mira, son supremamente altos comparados con la producción o con lo que se tenga de flujo de efectivo en el país. sí, lo que pasa es que en Venezuela, como le digo, están cerradas las fronteras. El país de Venezuela no importa y no exporta tampoco. Yo les había hablado también al inicio, cuando iniciábamos clases, ¿no? En la anterior semana, no hay exportación y no hay importación de productos. Entonces, ¿qué pasa al no haber importación o exportación? Los productos nacionales obviamente van a ser más caros. ¿Sí? Los productos nacionales van a ser, pues, van a colocar al precio que ellos se les antoje. Sí, porque no hay, lo que usted dice, no hay un control. No existe un control porque el presidente no permite que existen esos controles. ¿Sí? Y todo lo que está surgiendo en contra de todos los derechos humanos y demás, pues hace que también haya como se aprovechan, ¿no? De la situación. Por eso es que los productos nacionales es decir, nosotros importamos, no es porque queramos, sino porque a veces no tenemos el producto, o pues simplemente porque para que la competencia nacional sea también estable, ¿no? De que los productos sean, los precios de los productos no sobrepasen tampoco, para poder así adquirir, ¿listo? El producto nacional. Nosotros como colombianos me refiero, ¿no? Por eso es la importación, porque si usted mira, digamos, usted va a un supermercado, ¿listo? En un supermercado usted puede escoger, dice, no, yo voy a ir a comprar un café Águila Roja, o puede ser Morazurco Café Puro, o puedo comprar, hay variedad de productos, ¿sí? ¿Qué pasa con Venezuela? En Venezuela no, usted solamente encuentra un solo tipo de café, ¿ya? O un solo tipo de grano, de una sola marca me refiero. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese producto va a ser caro, ¿sí? Entonces no hay competencia entre los productos a nivel nacional. En caso de Colombia, usted puede ir al supermercado y escoge también un café extranjero o un café nacional, dependiendo de su sueldo, ¿no? De su salario, del gusto que usted se quiere dar. ¿Sí me entiende? ¿Sí, Robinson? ¿Sí está claro? Sí, sí, profe, ya es más claro. Ajá, entonces es por eso que los productos nacionales, si no encuentro variedad de ese producto, entonces Venezuela, por eso no pueden escoger, ellos no tienen como más alternativas, ¿no? Es una realidad, pero pues, cuénteme. Profe, yo tenía una pregunta en cuanto a lo de los acuerdos multilaterales. Por ejemplo, o sea, esos acuerdos se firman, ¿no? Y en caso de no cumplirlos, como en el caso último de lo de Venezuela, ¿incurriría en alguna sanción el país o en el acuerdo está? Esa es mi pregunta, profe. Bien. ¿Qué pasa cuando yo les había hablado de unas organizaciones internacionales, ¿no? Que es la Organización Mundial de Comercio y la Cámara de Comercio Internacional. Si incumplen en estos países, ellos pueden demandar o pueden realizar una parte legal, no lo llamemos demanda, sino ocasionar una parte legal en contra del país que no está cumpliendo. ¿Cómo lo realiza? A través de la Cámara de Comercio Internacional. Mire que la Cámara de Comercio Internacional les había dicho que se encarga también de reglamentar esa parte, ¿no? De establecer de controlar o ser el árbitro entre los conflictos que se presentan entre los países. ¿Sí, Cindy? Sí, profe, gracias. Es que en el caso de Venezuela, por eso le preguntaba, o sea, que ahorita ellos están en la parte legal, me imagino, por no cumplir. Nada, los acuerdos de libre comercio, sí. Es decir, en el caso de Venezuela ya es un caso aparte por la situación política más que todo se refiere, ¿no?
En esta parte está en toda de la parte de recursos humanos, en la Organización Mundial de Comercio, todo lo que está incumpliendo Venezuela. Porque cerró, como le digo, las fronteras, ¿no? Entonces, aparte de eso, también están en la parte comercial, como usted dice, Cindy. Ya, profe, gracias. Bueno, entonces tenemos hasta ahí los acuerdos de libre comercio, los tratados de libre comercio del grupo de los 3, que nos habla de comercio de servicios, del grupo de los 3, que son, bueno, ya Venezuela no lo hacemos cuenta, sino México, Colombia, donde se establece disciplinas y normas para asegurar el libre y ágil comercio de los servicios en la región. Mira, hay unas normas, como nos hablamos, celebración de negociaciones tendientes a reconocimiento de títulos, licencias profesionales, también, si uno va a ir a estudiar a México, pues el Ministerio de Industria, digamos, la parte de educación, el Ministerio de Educación, le tiene que convalidar el diploma sin tanto requerimiento, ¿no? O sea, el diploma, si usted estudia en México, le es válido su diploma aquí en Colombia, ¿sí? Eso es. Entonces hay un reconocimiento de títulos y de licencias profesionales. Se establecen también condiciones de seguridad, certidumbre para las inversiones y para los inversionistas y sus inversiones. Hay una seguridad. Si usted desea importar desde México o exportar, hay unas condiciones de seguridad, ¿no? Donde se establecen una serie de pólizas y demás. También tiene garantías jurídicas al Tratado Nacional, a la libertad de transferencias, de expropiación, todo lo que se refiere en la parte de inversión. Entonces, esos son como los tratados, ese tratado de los grupos de los 3. Importante ustedes, de repente, si ustedes van a hacer un estudio en México, ¿no? Pues en Venezuela, pues no creo, pero en México, lo tengan en cuenta, ¿no? Que su título es aceptado acá en Colombia, ¿no? Teniendo en cuenta eso, no le hacen la convalidación sin ningún problema. Caso contrario, por ejemplo, con Europa, en España, ahí miran que si no son títulos oficiales o si son propios, entonces ahí tienen como mucho más problema para la convalidación. Muchas veces no les convalidan títulos europeos, ¿no? Más que todo son solamente con México tenemos la oportunidad de tener la convalidación del título. Sí, la convalidación del título en lo que refiere, ¿no? Y lo que es las normas también de libre, en la parte comercial, las normas que aseguran que hay aparte de un crecimiento comercial, existe también la libertad y agilidad en el comercio, ¿no? Es decir, no le van a colocar tantas barreras o controles cuando usted pertenece a este grupo. Barreras como, por ejemplo, arancelarias. Miren que yo les había dicho que en esta parte la propagación de degradación es menor, es decir, va disminuyendo el arancel. El arancel no es fijo, pero sí se va disminuyendo. Entonces el arancel va a ser mínimo el que tiene que pagar. De igual manera, también en la parte del comercio, las barreras arancelarias, como les comentaba, la parte de cantidad, de precios, no van a ser tan rigurosas esos controles. ¿Sí? Hay el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá, ¿no? Está el 21 de noviembre del 2008, se suscribió el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá. Tiene como objetivo crear un espacio de libre restricción en busca de crecimiento y desarrollo económico continuo de los países signatarios. Entonces, el acuerdo libera el comercio de bienes, incluye compromisos sobre comercio de servicios, tránsito de personas, ¿sí? Tránsito de personas, normalización técnico, compras del Estado, inversiones, cooperación ambiental y laboral, entre otras materias. Bueno, en el tránsito de personas también ingresa en esta parte, ¿no? De estudios o si se van a hacer capacitaciones a Canadá.
¿sí? Claro que les piden una serie de requisitos, pero se puede ir a hacer estudios a Canadá, ¿sí? No tiene que tener visa, por ejemplo, por este Tratado de Libre Comercio. Hay una normalización técnica en cuanto a los productos. ¿Se acuerdan que les decía que les ponen mucho problema en la parte técnica de cómo está descrito o cómo está, qué insumos utilizó y la descripción de su producto? Entonces no le colocan problema en esa parte. Compras con el Estado también, compras que realiza el Estado para Canadá, en Canadá, perdón, inversiones también de Canadá a Colombia, la cooperación ambiental, ahorita que hablamos con la responsabilidad y desarrollo sostenible, ¿sí? Que estamos en esto, en auge por lo que, por la cooperación ambiental y responsabilidad que tiene en la parte ambiental y laboral, ¿sí? Entonces también tiene que ver, ¿no? En esa parte. Debido pues al calentamiento global, ¿no? Todo eso. Entonces, a eso se refiere con la parte ambiental, de esa cooperación, ¿no? Que existe entre la parte del calentamiento global y el tránsito de personas y las compras de Estado. Exportadores, productos nacionales, bueno, tanto para la exportación como la importación también, ¿no? Existe como ese compromiso o ese acuerdo comercial. Bueno, hasta ahí dejamos esa parte de la unidad 3, que habla de todos los acuerdos comerciales y de lo que actualmente está importando y exportando Colombia en la actualidad. ¿Listo? Preguntas, muchachos. ¿No? Profe, yo estaba mirando ahorita en la guía. Uh-huh. Hay muchos aspectos de los que usted tiene proyectándonos que no están en la guía, o sea, no está actualizada. Para mí creía que no está actualizada la guía. Uh-huh. Listo. A las primeras diapositivas, los datos que usted tiene son datos estadísticos del DANE creo, vigencia 2010, 10, 19, acá Sí. están más hacia atrás. Más hacia atrás, sí. Y eso que aquí faltaría como datos más actualizados, ¿no? En estas diapositivas. Sin embargo, yo ya les voy a... Voy a tener esas diapositivas como sí. para tenerlas a manera informativa, ¿no? Sí. De igual manera, estas diapositivas yo se las voy a dejar en recursos y también se las voy a enviar al WhatsApp, ¿listo? Para que las tengan, ¿no? Y esto pues les va a ayudar también como apoyo para las tutorías y apoyo también para los parciales y las actividades que tengamos. Bueno, chicos, entonces... Yo lo que veo en esta segunda unidad, yo lo que veo es más que todo es la parte teórica y de conocimiento en la parte estadística en cuanto a temas de importaciones y exportaciones, el tema de cómo se está manejando y los tratados de libre comercio con los diferentes países en las condiciones y criterios que están establecidos cada uno de estos. Pues es lo que he podido captar así a grosso modo de esta segunda unidad. Uh-huh. Sí, esa es como la parte estadística y la parte de los acuerdos internacionales. Bueno, he estado mirando los chats. Bueno, chicos, entonces los dejo. Los que pues participaron están Robinson, Cindy, Ana y Ed. ¿Listo? Entonces, ustedes no realizan la actividad que les voy a dejar para hoy. Los demás, pues, tendríamos que realizar esa actividad. Bueno, muchachos, entonces que tengan un buen descanso. Un feliz fin de semana. Gracias por su atención. ¿Okay? Cuénteme. Muchísimas gracias, profe. Sí. Que tenga un feliz fin de semana para todos y hasta luego. Gracias. Profe, ¿la actividad está hasta cuándo, profe, la semana?
Sí, es dentro de 8 días. O sea, les dejo la actividad para que la presenten dentro de 8 días. Vale, profe, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, profe. Muy chévere la clase. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Gracias. profe. Gracias, profe.